¿Qué película te llevarías a la sala desierta? 8:30, 2001. Demente y fatal. Qué flojera. Debe ser pura violencia. Sueño estival. Eso suena mejor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oiga, ¿Sueño estival es de amor? ¿Perdón? Sueño estival, la película, ¿es romántica? Sí, pero triste. Dame un boleto. Sí. Son 42, por favor. Tienes que ver las películas de Dogma, son la neta. ¿Dogma? Sí, es un movimiento cinematográfico que nació en Dinamarca. ¿Y qué onda traen? ¿Que hacen cine religioso o qué? No, más bien el nombre es justamente una provocación. Lo que tiene Dogma son reglas. Entonces todo lo filman en cámara en mano, con sonido directo. Están en contra de la iluminación artificial, en contra de los filtros, en contra de los decorados. Ay, pues hacen documentales. No, más bien están en contra del cine hollywoodense, de lo que está bien hechecito, ¿sí topas? ¿No te suena Festen de Wittenberg o Los idiotas de Von Trier? Ay, pues no. Ay, ¿no te digo que tienes que traerme al cine más seguido? Dancer in the Dark. Ah, Bailando en la Oscuridad, Sí. Claro. Con esta chava bien rara, ¿cómo se llama? Björk, que es una excelente cantante y además resultó ser súper buena actriz. Pero en realidad Dancer in the Dark no es considerada una película de Dogma porque es un musical. Pero un musical bien bizarro, bien loco. Sí, súper loco. ¿Te acuerdas la parte del tren? ¿Sabes Ajá. cuántas cámaras utilizaron para hacerla? Ir al cine es una costumbre placentera, un rito social y una actividad cultural productiva. Los espectadores pagamos por ver la película de moda, la repetición de un modelo narrativo, el despliegue de un estilo o la representación de un sueño. ¿Y a poco para ver una película tienes que leer acerca de ella? No, claro que no. Pero si sabes quién es el director, qué hace, qué onda trae, no solo ves una película, tratas de entender una obra. Pues sí, pero los críticos de cine siempre te cuentan la película. A mí me gusta ir al cine a que me sorprendan. Bueno, pero a veces lo que te sorprende de una película no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan, ¿no? Formados por ciertas creencias, conocimientos y valores, los espectadores dialogamos secretamente con el desfile de fantasmas que aparecen y desaparecen frente a nosotros. Las películas se presentan como un mensaje acabado. Exhiben huellas genéricas y estilísticas. Obedecen a un orden y un ritmo inmodificables. Sin embargo, al comenzar la proyección, la película se propaga en varias películas. En la oscuridad, cada cabeza es un mundo. Las películas recrean mundos que sostienen el relato y le confieren verosimilitud. El conjunto de lugares, personajes y acciones que constituyen una película se presenta ante los espectadores como una realidad paralela. El cine es una mentira que aspira a la verdad. Sumidos en la oscuridad, inmóviles y expectantes, percibimos un flujo de imágenes y sonidos que nos traslada de la sala de cine a una realidad tan imaginaria como persuasiva, la de la pantalla. Los créditos impersonales no me dicen casi nada. Y los créditos apantalladores me dicen más de lo necesario. ¿Quién te entiende? Acompáñame, es el momento de actuar. En las primeras imágenes de una película se insinúa un ritmo.
un orden narrativo, una trama. De niño yo cabalgaba en la butaca. Es mi niño interior el que me lleva al cine, Patricia. Numerosas películas abren con una secuencia que presenta lo esencial de la trama y la clave de su resolución. Después el relato evoluciona sinuosamente, mediante rodeos y omisiones que nos mantienen suspendidos entre el temor de lo inesperado y el alivio de lo previsible. El asesino podría ser la amante, el abogado, el sacerdote y hasta el mayordomo. Todo relato está obligado a repetir una paradoja, conducirnos al final de una historia y postergar una y otra vez su desenlace. Del choque entre este doble y antagónico programa narrativo brotan el suspenso, el misterio, la sorpresa, en un flujo de imágenes que expulsan imágenes. Proyectada a 24 imágenes por segundo, una película de 90 minutos contiene más de 130,000 imágenes diferentes. A pesar de constituirse mediante imágenes planas y delimitadas por un cuadro, el cine, gracias a su apariencia de profundidad y movimiento, crea una vigorosa sensación de realidad en los espectadores. Sosiégate, mujer. Él volverá. Y si no vuelve, a lo mejor lo encuentras en otra película. El espacio contenido en el encuadre es el campo, la parte visible de un ámbito mayor que lo circunda. El fuera de campo señala lo que se encuentra al lado o alrededor del campo visible. Adivinamos que fuera de ese campo hay otros lugares, seres y objetos que también lo constituyen. Entre el campo y el fuera de campo hay una relación necesaria y una comunicación incesante. Personajes que entran o salen de cuadro, voces que llaman, ruidos que alertan. En ese territorio de fronteras imprecisas también sucede el relato. Nada más irreal y sensual al mismo tiempo que el primer plano de un rostro expresivo. El campo fílmico es ocupado por planos que ubican lugares, revelan cuerpos, aproximan rostros, muestran objetos. Primeros planos emotivos, colmados planos generales, planos con profundidad de campo, reveladores planos secuencia. Cada plano, largo o confinado a un instante, fijo o en movimiento, presenta una composición que distribuye en el espacio las relaciones entre los seres y entre los seres y las cosas. Los planos también presentan luces y sombras que definen momentos y circunstancias, colores que sugieren estados de ánimo, lentes que desvanecen a los personajes, ángulos que los alteran. Ya no se oye muy moderno. La película se hace mientras la miramos. ¡Guau! ¡Qué maravilloso plano secuencia! ¿Qué voy a recordar? ¿Qué voy a olvidar? En una película, ¿a quién corresponde la mirada dirigida al personaje que huye? ¿A la cámara que atrapa la acción? ¿Al enemigo que lo acosa? De apariencias objetivas o subjetivas, las imágenes fílmicas plasman miradas e intercambio de miradas, distinguen actitudes y puntos de vista. Las grandes películas quedan resumidas en una imagen. La cámara expone, distingue, separa, desdobla. El uso preferente de ciertos planos y movimientos entraña un punto de vista narrativo y un estilo de representación.
Años después de su nacimiento, el cine fortaleció su realismo incorporando el sonido a la imagen. Pero el sonido cinematográfico es un artificio. La mezcla de voces, ambientes, ruidos, música y de ese ardid fílmico que es el completo silencio, emana de la laboriosa confección de la banda sonora. El sonido del cine mudo es la risa del público. ¿Lo que no querías? Las películas se dirigen simultáneamente a la vista y al oído. El sonido no secunda la imagen, forma parte de ella, le infunde materialidad y consistencia. Los ambientes y ruidos producen significados, subrayan instantes, sugieren movimiento y progresión. El sonido le confiere temporalidad, ritmo y dirección a la imagen. Cuando decimos voy a ver una película, en realidad deberíamos de decir voy a ver y a oír una película. Los sonidos provienen de fuentes visibles en el campo visual o de su exterior, como la mayor parte de la música. Los sonidos pueden aparecer sincronizados, como en los diálogos, o no sincronizados, como en la voz fuera de cuadro o la prolongación de un ruido entre una toma y la siguiente. Los diálogos predominan sobre los ambientes o ruidos, pues el empleo clásico del sonido implica fórmulas que facilitan la comprensión del público. La música interpretada dentro del filme o añadida a la imagen, preexistente o compuesta para la película, ambienta o subraya emociones, las desdobla, las interroga. Como que esa música sobra, ¿no? Son raras las películas que logran integrar la música con la imagen. ¿Te acuerdas de Apocalipsis Now? En el cine la banda sonora fortalece el realismo de la imagen o contrasta lo visto con lo oído. ¿Qué quiere? Aunque predominan fórmulas y convenciones, hay películas que disocian el vínculo naturalista entre la imagen y el sonido. Proponen los ambientes o la música como contrapuntos. Se escuchan a sí mismas. El montaje cinematográfico es el arte de la disposición y el ordenamiento de los planos visuales y sonoros. El montaje selecciona, organiza y yuxtapone los fragmentos fílmicos para configurar un sentido global. Me gustan las películas donde todo encaja, en las que una acción te lleva a la siguiente. Es el arte de la narración clásica, la cámara como testigo que muestra lo esencial, lo necesario. Las grandes películas de detectives. Nada sobra, nada falta. Un mecanismo de relojería, manchado de sangre. Bueno. Los planos eslabonados por el montaje combinan y alternan las miradas de los personajes. Construyen los espacios donde ocurren las acciones. Marcan líneas de encuentro y separación, de armonía y de conflicto. Relacionando elementos distintos y sugiriendo causas y efectos, paralelismos y contrastes, el montaje engendra el tiempo del relato. El cine es el arte de la temporalidad rota, condensada, fluctuante.
Entre una escena cinematográfica y la siguiente hay acciones invisibles, pero necesarias para la comprensión del relato. Esos fantasmales espacios llamados elipsis son cubiertos por el espectador mediante las relaciones que establece con el resto de los episodios. ¡Órale, méseme! Pero era, güey. El montaje fílmico supone la cooperación del espectador. Mediante asociaciones y reemplazos derivados de su memoria cinematográfica, gracias a su dominio intuitivo o formal de las reglas narrativas, el espectador llena los agujeros de sentido dejados por la articulación de escenas y secuencias. Si tú supieras lo que yo sé y yo adivinara lo que tú escondes. Sí, ya entendí. Me lo has explicado 3 veces. ¿Por qué no me dices algo que no sepa? Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Ya estuvo, ¿no? Pedro. A través de las imágenes y sonidos encadenados por el montaje, la película modula el saber del espectador. Juega con la información de que dispone a medida que avanza el relato. Esconde algunos elementos de la situación, anticipa otros. Alterna el saber del espectador y el saber de los personajes. ¿Usted cree que si uno tuviera no sería igual que él? El relato cinematográfico acontece en un espacio integrado por ambientes, lugares y decorados. Estos elementos le confieren a las películas la atmósfera de una época, una sociedad, una cultura, un estilo de vida. En esos ámbitos interactúan personajes cuyo atuendo, movimientos corporales, gestos e inflexiones de voz remiten a condiciones, valores, oficios y gustos determinados. Ya te dije que ya me tengo que ir a la vespertina. El sábado. Dime cómo te vistes y te diré quién eres. Dime cómo vistes y te diré qué representas. Dime cómo te vistes y te diré qué simbolizas. Hay puestas en escena que imitan la realidad, puestas en escena que estilizan vestuarios, decorados y objetos, puestas en escena minimalistas. Las puestas en escena que obedecen a un claro designio estético intensifican los atributos informativos y simbólicos de las cosas que pueblan el mundo fílmico. Son puestas en escena orgánicas que sugieren analogías y resonancias entre los personajes y los objetos, entre las emociones y las atmósferas. Entre las estrellas y los actores hay la misma diferencia que entre el aceite y el agua, y sin embargo se mezclan. Las actrices y los actores ocupan el centro de la puesta en escena y son, por tanto, el principal foco de atención de los espectadores. La luz de las estrellas, idéntica de película en película, es contrastada por los claroscuros y matices de las actrices y actores que cambian de piel al servicio de sus personajes. Más importante de mi carrera. Voy a tener un hijo. Las estrellas representan estereotipos. Los actores representan individuos. Las actrices que oyen con los ojos. Los actores que dicen con el silencio. Ahí tuvimos 5, pero nomás... La puesta en escena propone relaciones entre cuerpos y planos, y por tanto, en el espacio y el tiempo de la ficción cinematográfica. El hecho de captar un lugar y unos personajes reconocibles implica que se quiere decir algo acerca de ellos. Y si quiere comer, trabaje. Mostrar ya es una forma de narrar. Los relatos clásicos dan cuenta de los cambios sufridos por los personajes desde la aparición de un desorden hasta su eliminación. Entre una y otra circunstancia, el héroe busca el objeto de su deseo, supera obstáculos
combate con el villano por la conquista del amor, del tesoro, de la gloria. Era llegar al último cuarto de la torre más alta. Me encanta ver a los viejos amigos hechos bolas, enfrentando los retos de siempre, guardando la última bala para el final. En los mitos y en los cuentos de hadas, los personajes se definen más por sus actos que por su condición social o psicológica. En esos relatos, las principales funciones son desempeñadas por el héroe y su ayudante, el sabio que le revela su misión y el enemigo que le disputa los favores de la doncella. Estas figuras arquetípicas reaparecen en el cine a través de la ciencia ficción, las aventuras épicas y las fábulas. De ustedes, rétenme, si se atreven. Y con el humor aparecen el héroe torpe, el mago olvidadizo, la princesa fea, el monstruo bonachón. Ciertas narraciones se construyen por oposición o por contraste con las narraciones clásicas y dan lugar al protagonista incierto que trastorna el arquetipo heroico, a la multiplicación de la trama en subtramas que se enlazarán al final, a las temporalidades quebradas, a las reflexiones sobre lo narrado en la narración misma. En una película es tan importante lo que se dice como lo que se calla. ¡Pistola! ¡Pistola! El orden de muchos relatos fílmicos no es lineal. Contiene anticipaciones, saltos, bloqueos y rupturas. El espacio que separa el principio y el final de una película está constituido por una cadena de efectos narrativos que impulsan o frenan el relato. Lo que sabe el espectador e ignora el personaje principal, así como lo que el narrador esconde al espectador, son los procedimientos de una economía narrativa destinada a producir interés, misterio, suspenso. ¿Quién me cuenta la película? ¿El personaje principal? ¿Otros personajes? ¿El narrador que todo lo sabe? La literatura dice con palabras, el cine muestra con imágenes y sonidos. En la mayoría de los cuentos y novelas, identificamos al narrador desde las primeras palabras. En las películas, incluso cuando comienzan con un narrador fuera de cuadro que luego encarna en un personaje, los acontecimientos parecen relatarse a sí mismos. Pero no hay enunciado sin enunciador. Detrás de los narradores sumergidos en el universo fílmico, hay un sujeto que ordena, regula y presenta informaciones visuales, verbales, sonoras, musicales. Este sujeto, desvanecido en el cine clásico, deja huellas ostensibles y provocativas en el cine moderno. Cuando tu padre todavía era un pendejito. Eran los tiempos del hambre. Las películas narran historias que se anclan en los géneros o se desplazan hacia sus borrosos márgenes. Las películas adoptan su forma última en virtud de un estilo rutinario o innovador. Los relatos cinematográficos exhiben las tensiones entre los temas y formas recurrentes de los géneros y las visiones singulares de los cineastas. El estilo de los cineastas se define en buena medida por su relación con los géneros. Los géneros pueden ser obedecidos, pero también revisados, criticados, parodiados. Para la crítica y el análisis cinematográfico, la clasificación de las películas en géneros es un ejercicio ineludible, pero incierto. Géneros fílmicos como el melodrama son deudores de la literatura, y otros, como el musical, de la opereta y el teatro. La clasificación por temas, como en el caso de las películas bélicas o históricas, privilegia el contenido. El énfasis en la búsqueda artística da lugar a las improbables categorías de cine de arte o de ensayo. Algunos géneros, como el cine negro, han sido acuñados por la crítica. Otros, como la ciencia ficción, son fácilmente reconocidos por el público. Las películas de ciencia ficción demuestran que nada envejece más rápido que el futuro. Pero clasificar películas no es un ejercicio inútil o trivial.
es la búsqueda de un orden necesario para la crítica y el público. Considerar el género de las películas permite reconocer diferencias y repeticiones, contribuciones y homenajes, críticas y parodias. ¿Esto me parece real porque ya lo vi en otras películas? La verosimilitud de muchas películas depende más de su obediencia a convenciones bien establecidas en la memoria del público que de sus referencias al mundo histórico. Nuestra representación de los grandes guerreros y de otras figuras arquetípicas proviene más de las películas que de la documentación iconográfica. Por distintos caminos, el cine contemporáneo más original es autorreflexivo y practica el mestizaje de géneros y estilos. Esas películas que juegan con las reglas, las desdoblan, las comentan. La primera vez que veo una gran película, me fijo principalmente en el cuento. La segunda vez pongo atención en el cuentista. La tercera, en la época del cuento y del cuentista. La cuarta... Los estilos cinematográficos pertenecen a un tiempo y un espacio históricos. El estilo de los cineastas se cifra en un conjunto de rasgos formales que mezclan una visión individual y los valores artísticos de una época. Un nuevo estilo es un lenguaje particular nutrido por la elección y el rechazo de las formas artísticas que tiene a su disposición. Un modo singular de conocer y de representar. Las obras cinematográficas dialogan entre sí, intercambian referencias, homenajes, críticas. El cine es una red de influjos, revisiones y rupturas, alianzas y entrecruzamientos en las que conviven y se reproducen las normas y la subversión de las normas. Mis palabras provienen de la teoría, la estética y la interpretación cinematográfica expuesta en estos libros y también de libros de literatura y de otras disciplinas. Mis palabras también han sido inspiradas por el recuerdo de muchas películas, por las opiniones de amigos y por mis juicios y prejuicios. En suma, lo que he venido diciendo es producto de un diálogo en el que se entrecruzan ideas y experiencias propias y ajenas. El texto que he escrito y ahora pronuncio es un intertexto. Texto significa tejido, textura. Desde la perspectiva de la intertextualidad, las obras son tejidos de fórmulas inscritas en el lenguaje, variaciones de esas fórmulas, citas conscientes e inconscientes, inversiones y refundiciones, homenajes y parodias. Todo texto es el producto de otros que absorbe y transforma. Érase una vez una historieta que se convirtió en película, que inspiró una serie de televisión, que dio lugar a una parodia literaria sobre la cual se escribió un ensayo. Concebida como texto, una película es más que un fenómeno fílmico. Es una obra inmersa en un campo cultural donde se interrelaciona con otras obras. El intertexto de una película es la constelación de trabajos fílmicos o de otro orden, con los que la película se relaciona de modo ostensible o tácito. Los buenos cineastas saben que no saben todo lo que hay en sus películas. El texto de una película es resultado de la congregación de elementos pertenecientes a diferentes artes, géneros y estilos cinematográficos, gracias a lo cual aparece como un nuevo producto y no como una simple reproducción. El espectador es un sujeto activo que elabora el intertexto vinculando la película con otras películas, obras literarias o plásticas, ambientes históricos, culturas, ideologías y estilos de vida. Lo único que me queda claro de esta película es que tengo que volver a verla. El cine es una industria en la que ha podido florecer un arte. El
campo cultural cinematográfico, con poco más de un siglo de vida, ha sido el escenario de la pugna entre los agentes de la industria y los cineastas, entre los ejecutivos de las grandes compañías que imponen fórmulas exitosas y los autores sensibles a los cambios socioculturales y empeñados en la renovación de las formas artísticas. Hay películas de actor y películas de autor. Películas de guionista y películas de camarógrafo. Películas de productor. Y muchas películas impersonales. Ya están llegando aquí a la cumbre, sin novedad. El campo cultural cinematográfico ha sido un espacio cruzado por propuestas estéticas y visiones del mundo plurales y aún opuestas. Pese al predominio del cine comercial, nunca ha cesado la experimentación de las formas cinematográficas en los márgenes de la industria y en ocasiones en su propio centro. En este complejo proceso, que también ha incluido la industrialización de los hallazgos formales, han intervenido miles de directores, guionistas, camarógrafos y productores, y asimismo los teóricos, los críticos y el público del cine. El cine nos habla del poder y de la sociedad, de la vida colectiva e individual, de las relaciones entre clases y grupos sociales, géneros e identidades. Las películas inteligentes y sensibles plasman la realidad de las apariencias, la verdad de la ficción, la locura de la normalidad, el deseo de la ley, la naturaleza de la cultura. Lo quiera o no, una película es una visión del mundo y de la historia. En el cine cada cabeza es un mundo. La cabeza del espectador que memoriza y evoca las filmografías de sus directores predilectos. La cabeza que aspira a comprender, la que desea interpretar. La cabeza del espectador que reconoce su propio modo de recepción. La cabeza del que goza con los malos y sufre con los buenos. Cada cabeza es un mundo y construye el sentido de la película a su manera. ¿Me gustó o no me gustó? ¿Qué más podemos hacer de una película? Pues les puedes poner estrellitas. No, a mí se me hace muy difícil poder explicar una película con palabras. Por eso tienes que volver a verla. Oye, ¿y aquí entre nos, pues cuál es tu marca personal? No te digo. Ay, dime. Será nuestro secreto. He visto Psicosis 7 veces. ¿Neta? Lolita de Kubrick 5 veces. Cantando bajo la lluvia 5 veces. Blade Runner 3 veces. Oye, pues si eres cinéfila de corazón, pues, ¿eh? Claro. Oye, ¿por qué no vamos a la Cineteca entonces y me haces pagar cines? Comentar o narrar una película prolonga el placer de haberla visto. Cuando hablamos de una película engendramos un recuerdo que será reelaborado muchas veces. Ya no se trata de la película que vimos, sino de la película reinventada por nosotros.